Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de Jesucristo de Nazaret. Tenemos la oportunidad un día más de poder estar reunidos aquí para compartir la bendita palabra de Dios, para traer palabra de aliento al corazón de la gente, todos los que están sedientos, hambrientos. Yo sé que no tenemos la oportunidad de estar en la iglesia, de congregar, pero podemos escuchar el mensaje a través de las páginas sociales, que puede llegar a los confines de la tierra y que puede alimentar el corazón de muchos sedientos y necesitados. Háblale, Señor, por boca de tu siervo, tanta gente que está ahí escuchando esta palabra. Vamos a levantar una oración para pedirle a Dios en esta hora que Él sea quien nos hable, quien nos ministre. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos con todo mi corazón, Señor, que abra la ventana de los cielos y que tu Espíritu Santo tome mis labios para hablar a toda esta gente que está ahí escuchando este mensaje, esta palabra, que pueda ser una palabra de bendición, que todas estas enseñanzas bíblicas puedan edificar, fortalecer, animar, alentar a muchos que están ahí reunidos, Señor, escuchando este mensaje por medio de las páginas sociales. Háblale a todos los que están sentados en sus computadoras, Señor, mirando, escuchando esta palabra, Señor, que esta bendición pueda caer en el corazón de todos, Señor, que podamos salir de esta reunión muy bendecidos en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la bendita palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice, teniendo cauterizada por mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participaran todos los creyentes y los que han conocido la verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿De dónde viene la apostasía? Para entender esto tenemos que comprender primeramente que existen dos tipos de sabiduría para entender las Sagradas Escrituras. En el libro de Santiago capítulo 3, 17 dice que la sabiduría que viene de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, sin incertidumbres ni hipocresías. Esta es la que nos permite entender la bendita palabra de Dios, y por eso en el libro de Santiago 1.5 dice: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Pídala con fe y no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra, y no crea pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Esta sabiduría nos permite entender la palabra de Dios, nos permite comprenderla y entenderla de una manera veraz, real, verdadera y poderosa. Ahora, en el libro de Primera de Corintios 1.18 dice que la palabra en la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 1.21, pues ya que la sabiduría de Dios, el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero porque ellos aún lo esperan, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué se encuentra ligada la sabiduría de Dios con su poder? Porque esta sabiduría nos ha sido impartida por Dios para entender su palabra. Esta sabiduría nos ha sido impartida para comprender las Escrituras de manera veraz, real y poderosa. Esta sabiduría nos hace entender su palabra. Y la palabra de Dios en sí es poder, porque Romanos 1.16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la verdad. Y en Primera de Corintios 4.20 dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si el Evangelio pierde la esencia de su poder, se convierte en solo tinta y papel, en una literatura simple,
Y el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder que salva, poder que cambia, poder que transforma, poder que sana, poder que liberta. Todas esas promesas nos han sido entregadas por Dios a nosotros. Y por eso tenemos que diferenciar la sabiduría que viene de Dios con la otra sabiduría, la que dice Santiago 3:15, terrenal, animal y diabólica. Terrenal porque viene de la naturaleza humana. Y recuerda lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, terrenal porque viene de la naturaleza humana. Animal porque 1 Corintios capítulo 15, 46 dice que antes que lo espiritual está lo animal. Se refiere a la parte instintiva del ser humano, a las pasiones y deseos que circulan en nuestra naturaleza. Mucha gente manipula la Biblia para que diga lo que ellos quieren que diga, para que parezca que diga que podemos hacer muchas cosas las cuales no podemos. La Biblia dice que convierten la gracia de Dios en libertinaje, árboles otoñales sin fruto, fieras ondas del mar que espuran su vergüenza. Este es el tipo de personas que manipulan las escrituras, dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Se han vuelto a vana palabrería y manipulan las escrituras para hacer creer a la gente que el evangelio no tiene poder. Mire, yo le digo una cosa, cuando Jesús hacía señales y milagros, decían por Belcebú echa demonios. Y si de él dijeron eso, ¿qué no dirán de uno? El evangelio viene ligado al poder, porque la palabra de Dios es poderosa para hacer toda clase de cosas increíbles y maravillosas. Este tipo de sabiduría, dice 1 Corintios capítulo 2:4, recuerde lo que dijo Pablo, ni mi palabra ni mi predicación vino a vosotros con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Todo el evangelio que fue predicado por los apóstoles iba respaldado por la unción de Dios. Hermanos, si hasta el mismo Nicodemo lo creyó cuando vino a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero la gente prefiere atribuir las maravillas de Dios al diablo, prefiere atribuir las señales del Espíritu Santo a cosas sin sentido. Por eso hablan como animales insensatos, porque no razonan las escrituras, y las escrituras no se razonan, las escrituras se aceptan por fe y se reciben a través de la revelación del Espíritu de Dios. Por eso en 1 Corintios 2:6 dice, hablamos sabiduría de Dios, sabiduría en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría la cual los príncipes de este siglo no conocieron, por eso crucificaron a Jesucristo. Una sabiduría celestial, y cuando dice que hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez, no se refiere a canas, se refiere a madurez espiritual, se refiere a aquellos que buscan a Dios, que ayunan, que oran, que claman, que se humillan. Dios se revela, Dios se muestra. Esta es la sabiduría de la que la Escritura habla para entender lo sobrenatural de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y exhortar en justicia. Es una sabiduría la cual nos enseña su palabra, y dice su palabra no es de interpretación privada, tampoco ninguna profecía fue traída para ser interpretada de manera privada. La Escritura toda fue revelada por Dios para que el creyente fuera preparado para toda buena obra. Y esta sabiduría divina, dice la Biblia en el libro de Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque mientras más le conocemos, más le respetamos y más le obedecemos. Cuando creemos que el evangelio es un tema religioso, que el evangelio es una cuestión de doctrina solamente, estamos cerrados, porque el evangelio que trajeron los apóstoles venía respaldado por señales y prodigios potentes y maravillosas. Y ese evangelio no cambia ni cambiará jamás. Por eso Jesús dijo, en él no hay mudanza
ni sombra de variación. Quiere decir que ese es el evangelio que nos fue predicado y será predicado siempre. Un evangelio donde Dios respalda. ¿Por qué le respalda? Porque se esfuerzan, porque le buscan, porque se humillan, porque se derraman delante de Él, porque le buscan con todo su corazón. Si usted quiere ser un hombre de Dios, una mujer de Dios respaldada por el Señor, le va a costar, va a tener que doblar rodillas, va a tener que buscar al Señor a tiempo y fuera de tiempo. Y la interpretación que va a tener de la palabra va a ser muy profunda. Una sabiduría celestial que le va a permitir entender las Escrituras de una manera tremenda y maravillosa para poder defender la sana doctrina, para poder rescatar lo bueno de la palabra de Dios y poder enseñarlo a las multitudes. La gente tuerce, tergiversa, enseña cosas, simplemente convierten, dice la gracia de Dios, en libertinaje, haciendo creer que Dios va a violar su propia palabra. Dios no viola su propia palabra. Si dice que los fornicarios no entrarán, pues no entrarán. Si dice que los adúlteros no entrarán, pues no entrarán. Ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los incrédulos, ni ninguno que practica tales cosas entrará al reino de los cielos. Pues así es. Tenemos que entender que Dios nos ha dado esta revelación y esta sabiduría para poder entender su palabra. Él es el que prende al sabio en su astucia. Él es el que da la sabiduría a los hombres. El que convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Si usted necesita de esta sabiduría, pídasela a Dios para que entienda la palabra, para que comprenda que mucha gente la tuerce, que muchos se vuelven legalistas, que muchos la manipulan, que muchos quieren que diga cosas que no dice, para poder dar rienda suelta a sus deseos carnales, para poder dar rienda suelta a su naturaleza, a sus pasiones y deseos. Dice que los que hemos muerto con Cristo hemos crucificado nuestros deseos y pasiones en esa cruz. Y Dios no es así. Por eso la Biblia dice que el que quiera ir atrás de Él, niéguese a sí mismo, cargue su cruz. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora lo digo llorando, estos son enemigos de la cruz, estos que han convertido el evangelio en libertinaje. El evangelio no es libertinaje, hermano, el evangelio es poder de Dios. Poder que transforma, poder que cambia, y ese poder va ligado a la sabiduría del Señor, porque esta sabiduría es la que nos ha permitido conocer a Cristo. Dice pues ya que por la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es una locura porque estamos predicando un hombre que murió hace 2000 años en esa cruz, pero que está vivo, que resucitó, que venció la muerte, que está aquí con los brazos abiertos para salvar a todos los que por medio de Él se acerquen a Dios. Yo les dejo esta reflexión como una bendición para cada uno de ustedes. Pídale a Dios que le dé esta sabiduría. Pídale a Dios que abra su mente para entender su palabra. Mire, hay pasajes en la Biblia que hemos leído cientos de veces y nunca dijeron nada. De pronto un día lo leemos y se nos salen hasta las lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque esta es una palabra de Dios escrita en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Una sabiduría celestial maravillosa. Cuando Él abre tu mente, es como si caminaras con Elías, y como andaras con Moisés. Entras en ese túnel de la palabra de Dios y recibes esa bendición en tu corazón. Y lees pasajes que los has leído tantas veces que nunca te dijeron nada. Hoy se iluminan, te abre tu mente y te hace entender cosas que antes no entendías. Y te das cuenta que conforme maduras entiendes más de la Escritura. Comprendes los libros proféticos, comprendes los libros, hermanos, los evangelios, comprendes las epístolas y todas las cosas que Dios ha revelado en su palabra, y comienzas a entender una profundidad maravillosa de su Escritura, y eso alimenta nuestros corazones, alimenta nuestra fe y nos prepara para toda buena obra. Yo quiero orar por ustedes para que Dios pueda impartir esa sabiduría en sus corazones. Padre Celestial, yo te pido por todos los que están escuchando esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que abras la mente de muchos que te buscan.
de todos los que se levantan en las madrugadas a orar, de los que derraman sus corazones, de los que confían en ti, de los que creen en ti. Háblale, Señor, dale sabiduría, inspíralos con tu palabra, enséñales a entender lo profundo de tu palabra, para que sean instrumentos de bendición para defender la sana doctrina de tanta apostasía, de tantas falsas enseñanzas, de tantas religiones raras, de tanta idolatría y maldad, de tanto libertinaje, Señor. Bendito Dios, háblanos con tu palabra y danos la sabiduría para entenderla. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga grandemente y que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Amén.